Nuestra historia de hoy es una historia que precede a la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que se desarrolla en China y es una historia sucia. Una de esas acciones que se reivindican, pero luego se disculpan por ellas. Es una historia con lados oscuros. Es una historia con algo que no cuadra en los resultados finales. Y no hablamos exclusivamente de las víctimas. Es una historia que involucra al Imperio japonés y a los Estados Unidos de América, 4 años antes de Pearl Harbor. Es una historia que en Occidente no se cuenta muy a menudo, aunque nosotros los italianos, al menos por una razón. Hay que conocerla bien, porque esta historia también involucra a italianos, a periodistas italianos, para ser exactos, que se encontraron, a su pesar, siendo protagonistas de un asunto bastante desagradable. Durante los años 30, la China continental fue escenario de una creciente agresión. Una agresión japonesa que se manifiesta a partir de 1931 con la invasión y conquista de Manchuria, y luego con lo que se conoce como la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que estalla en el verano de 1937. Nankín, capital de la China nacionalista, se vuelve en ese periodo el epicentro de una de las páginas más trágicas del conflicto. El avance japonés culmina de hecho en la masacre conocida como la Masacre de Nankín, una matanza que dura varios días, y que en ese entonces escandaliza a la opinión pública mundial. En este contexto, Estados Unidos mantenía una presencia naval en el río Yangtze, protección para sus intereses y para sus ciudadanos y propiedades en China. Era la llamada Patrulla del Yangtze, la Patrulla del Yangtze, un grupo de barcos fluviales armados que enarbolaban la bandera de Estados Unidos, que no hacían más que patrullar el río y proteger los intereses estadounidenses en la zona. La United States Ship Panay, con distintivo patrullera fluvial. 5 protagoniza nuestra historia de hoy. Cañonera fluvial en servicio desde 1928, con 450 toneladas a plena carga. Una longitud de aproximadamente 58 metros, un calado de 1.6 metros y armada con 2 cañones de 3 pulgadas y 10 ametralladoras. Un barco ligero que el 11 de diciembre de 1937 recibe la misión de evacuar a ciudadanos estadounidenses y aliados de la zona de peligro. Desde la zona de Nankín, donde la situación se está deteriorando, el contexto operativo en el Yangtze en esos días es extremadamente complejo. La flota del río opera en condiciones de guerra civil, presencia japonesa, amenaza de bandidos y con el espectro de baterías de artillería en tierra que pueden atacar repentinamente el río. En esos días, Estados Unidos emitió la orden de evacuación de ciudadanos y diplomáticos del perímetro de Nankín, antes del asalto definitivo de las tropas japonesas a la ciudad. La mañana del 12 de diciembre de 1937, el United States Ship Panay se encuentra en el río Yangtze, a unos 28 millas al norte de Nankín. Con él están 3 personas de la Standard Oil Company, una gran petrolera estadounidense. Transportan empleados chinos y sus familias, quienes también son evacuados. El United States Ship Panay navega por el río con 2 grandes banderas estadounidenses pintadas en las lonas que cubren las cubiertas. Y, por supuesto, tiene la bandera nacional estadounidense izada en el mástil. A bordo hay 5 oficiales, 54 reclutas, 4 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y 10 civiles. Entre ellos, varios periodistas camarógrafos de Universal Newsreel, Rajmal Ali. Luego está Eric Mail de Movietone News, Norman Sung del New York Times, Jim Marshall, corresponsal del Collier Weekly. Y los 2 italianos, 2 de nuestros compatriotas muy famosos. El corresponsal del Corriere della Sera, Luigi Barzini, y su colega de La Stampa, Sandro Sandri, destacados periodistas italianos. Y son precisamente estos periodistas, excepto uno, como veremos en un momento, quienes documentan lo que sucede ese día en el Yangtze. Las tropas japonesas siguen avanzando cada vez más, y el cielo está dominado exclusivamente por la aviación de la Marina japonesa. A pesar de que el United States Ship Panay está claramente marcado con esas banderas, los aviones japoneses lo atacan. Bombarderos Yokosuka B-4 tipo 96 lanzan bombas desde gran altura en 2 oleadas, seguidos por cazas Nakajima A4N que ametrallan a baja altura. El Panay recibe 2 impactos directos que dañan seriamente la superestructura y el casco principal, además de causar varios heridos, algunas víctimas y al final la evacuación del barco. El ataque dura en total entre 20 y 30 minutos. Las bombas lanzadas causan daños muy importantes. Pero no conformes con esto, los pilotos japoneses bajan para atacar a baja altura a la tripulación,
hasta que el barco, que está haciendo agua, es abandonado y se hunde. Los sobrevivientes nadan hasta la orilla, esperan los rescates, pero sobre todo hacen el conteo para ver quién falta. En el llamado hay 3 víctimas estadounidenses: el marine de primera clase Charles Lee Elsminger, el calderero Edward Halsebus, que en realidad está gravemente herido y muere esa misma noche, el capitán del petrolero de Standard Oil, Cal Carlson. Finalmente, un italiano, Sandro Sandri, es recuperado del Yangtze con claras señales y una ráfaga de ametralladora en su cuerpo. Entonces, hay estas víctimas, más otros. 48 heridos. 43 militares y 5 civiles. También los petroleros de la Standard Oil son atacados por la Fuerza Aérea Japonesa. Son bombardeados, gravemente dañados. Hay varias víctimas entre los empleados chinos, pero nadie las registra. Desde el punto de vista diplomático es un desastre. Las relaciones entre Estados Unidos y Japón, que ya no eran idílicas, empeoran rápidamente. Estados Unidos es absolutamente neutral en ese momento en China. Solo están protegiendo a sus propios ciudadanos y los están evacuando. No existe declaración de guerra, ni motivo de fricción entre el Imperio japonés y Estados Unidos. ¿Por qué motivo esos aviones japoneses decidieron atacar al United States Ship Panay y a los petroleros en el río? Oficialmente, el gobierno japonés sostiene que se trata de un error. Los aviadores no habrían visto las banderas estadounidenses y habrían confundido el Panay con un barco chino. ¿Cómo se les puede creer? Las banderas no eran invisibles, eran enormes, pintadas en 2 lonas. El 24 de diciembre de 1937 Japón ofrece disculpas oficiales. Ofrece reparaciones a los Estados Unidos en forma de un financiamiento de $2 millones de la época. ¿Eso basta para cerrar el incidente formalmente? ¿Es todo? No, porque la historia no termina aquí. De hecho, varios analistas modernos creen que el ataque no fue casual ni accidental, sino que absolutamente fue intencional. O al menos, la política japonesa en China era tal que hacía que errores similares, si queremos llamarlos así, fueran bastante plausibles. Como prueba de esto, algunas interceptaciones criptográficas estadounidenses, que ahora están disponibles, sugieren que los aviones japoneses operaban en condiciones que implicaban un conocimiento del objetivo. Sabían que el United States Ship Panay era estadounidense, y aún así lo atacaron. Era una práctica común, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que los japoneses atacaran también objetivos occidentales, con la excusa de que a bordo había objetivos chinos, y por lo tanto eran legítimos. Pero este incidente, el incidente del United States Ship Panay, si todavía se le quiere llamar incidente, representa un episodio significativo de lo que ocurre en el Lejano Oriente, en el periodo inmediatamente anterior. La Segunda Guerra Mundial es un periodo en el que China estaba consumida por las guerras internas entre los señores de la guerra, en el que la Alemania nazi ofrece una misión militar de observadores, instructores y material bélico no a los japoneses, sino a China. Y es una misión que será retirada después de que la Alemania nazi y el Imperio japonés lleguen a un acuerdo sobre el reconocimiento internacional de Manchukuo. El incidente del Panay fue principalmente un ataque a un barco estadounidense durante un conflicto en el que Estados Unidos no participaba, y puso en evidencia la fragilidad de las posiciones neutrales en Asia Oriental. No solo el incidente del Panay es un antecedente de los enfrentamientos navales y aéreos entre Japón y Estados Unidos, antes del estallido real de la guerra entre ambos países. Por más que sea un episodio pequeño, por más que no pueda compararse con una Pearl Harbor, en términos de pérdidas humanas, de tonelaje afectado, de daños causados, de todos modos es un precedente. El incidente del Panay evidencia la complejidad diplomática entre Estados Unidos, Japón y China en los años 30. Si los estadounidenses protegen los intereses económicos y a sus propios ciudadanos, la presencia militar estadounidense y occidental es dramáticamente insuficiente y aumenta lo que se denomina el dilema de la neutralidad en un contexto de guerra asimétrica. Aunque la opinión pública en Estados Unidos está indignada, la respuesta oficial ha sido moderada. En ese momento, la administración no decidió declarar la guerra a Japón, y la relación diplomática se restableció después de las disculpas y la indemnización. Sin embargo, políticamente, ese incidente contribuyó a agravar la percepción negativa hacia Japón, haciendo más difícil para Tokio presentarse como una potencia benevolente en el contexto asiático, o incluso lograr que la comunidad internacional
aceptara sus pretensiones imperialistas sobre el lejano oriente continental. Muchos estadounidenses comenzaron desde ese día a cuestionarse el papel de Japón en China y la vulnerabilidad de los intereses estadounidenses fuera de sus fronteras, desde el punto de vista estrictamente militar. El caso Panay recordó a la Marina de Estados Unidos la importancia de operar en zonas fluviales e insulares, de la protección de los convoyes y de la distancia entre las declaraciones de neutralidad y la realidad de los ataques aéreos. Desde el punto de vista histórico, el incidente del Panay ha sido estudiado como una especie de prólogo, aunque menor, en comparación con los eventos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Una señal de que la expansión japonesa en Asia inevitablemente chocaría con los intereses occidentales. El simple hecho de que algún tiempo después del incidente del Panay, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, haya despedido una medida de prohibición hacia Japón de cualquier producto petrolero y sus derivados. Es una consecuencia adicional de la agresión japonesa y del hecho de que la percepción de esta agresión siempre haya sido evaluada de manera extremadamente negativa, no solo a China, sino al mundo entero. El episodio del Panay es muy difícil de recordar, incluso para nosotros, pese a la muerte de Sandro Sandri. ¿Por qué motivo? No hubo reacción militar ni represalias inmediatas. El teatro fluvial, además, y la operación de evacuación resultan sin duda menos vistosos, si me permiten el término, en comparación con una operación militar a gran escala. Las mismas consecuencias directas del hundimiento del United States Ship Panay fueron contenidas gracias a las disculpas presentadas al gobierno japonés y a la indemnización pagada, casi como si fuera una pequeña misión de culpa y nada más. Si luego consideramos el episodio del Panay en relación con lo que sucedió después de las masacres en China, lo que se hizo en Manchukuo y luego, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, está claro que es un episodio muy pequeño, destinado a ser opacado desde el punto de vista mediático. El incidente del Panay fue una microcrisis entre la política de apaciguamiento y neutralidad en los años 30. Política que llegará a su punto máximo, como vimos en otro video del canal, en la Conferencia de Múnich de 1938, y la inminente catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, que en el Pacífico vivirá páginas extremadamente dramáticas. No solo ese episodio resalta la fragilidad del concepto mismo de neutralidad, el peligro de una expansión agresiva y la interconexión entre intereses económicos, presencia militar y, obviamente, las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos de América, comprometidos en proteger a sus ciudadanos y actividades económicas en el extranjero, se encontraron en esa ocasión impotentes ante el ataque. Aunque aún no estaban en guerra, los Estados Unidos salían de la Gran Depresión y no contaban con una fuerza militar suficiente como para siquiera considerar enviar un cuerpo expedicionario para proteger a sus ciudadanos. En el extranjero, dependían principalmente de pequeños contingentes y sobre todo del efecto disuasorio de las reglas diplomáticas. Japón, por su parte, en esa ocasión, incluso ante embarcaciones claramente identificadas, como el United States Ship Panay, se mostró como una potencia agresiva. La acción militar fue decidida y llevada a cabo independientemente de la presencia o no de ciudadanos y fuerzas militares neutrales. En cierto sentido, el episodio del United States Ship Panay, que hemos tratado de dar a conocer hoy, con todas sus implicaciones, con toda su dramaticidad, anticipó lo que sucedería pocos años después, a mayor escala, un enfrentamiento entre los intereses estadounidenses, pero también británicos, holandeses y franceses, en la zona del Pacífico, y una potencia japonesa, un imperialismo japonés que ciertamente no podía ser apaciguado solo con propuestas económicas. Cuando chocan dos esferas de influencia, igualmente poderosas e igualmente aspirantes a crear su propio mundo exclusivo, no se puede encontrar otra cosa que un conflicto armado. El episodio del Panay no fue ni siquiera un aperitivo, solo una probadita de lo que sucedería más adelante. De lo visto en Shanghái en 1900, 37.938 y luego en 1941. De lo que se vería en Hong Kong en 1941 o Singapur en 1942. Todo eso ya había sucedido ahí, en el Yangtze, el hermoso río que atraviesa la parte central de China, en esa mañana de diciembre. Mientras en Europa se observaba con preocupación
el rearme alemán, mientras en Europa se veía con aún mayor preocupación la Revolución Soviética. En el lejano Oriente, un imperio sediento de recursos naturales, de mano de obra prácticamente esclava, de poder, de una esfera exclusiva de influencia. Cometía un crimen internacional, un crimen intencional, no accidental, un crimen cuyo desenlace habría autorizado, en cierto sentido, a los autores a usar aún más, cada vez más, hasta querer entrar en rumbo de colisión con todo el resto del mundo, en la absurda convicción de lograrlo, una vez más. Invencibles e impunes, bienvenidos a Dentro de la Historia, el canal para amantes de la historia contemporánea. Ya nos conocen desde hace mucho tiempo, pero para quienes lleguen aquí por primera vez, quiero explicar algunos detalles dentro de la historia. Es un canal de divulgación que encuentran en YouTube, pero también es una plataforma de podcast que pueden encontrar en Spotify o en otras plataformas de contenido, precisamente de audio. También es un sitio oficial donde encuentran todos nuestros contenidos de audio, video e incluso de texto. Y es un boletín mensual completamente gratuito, que se puede solicitar en una sección especial del sitio y que llega a las bandejas de entrada de cada suscriptor al inicio del mes.